Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Elena García. Elena, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Elena es la presidenta del sector de enseñanza del CESIF en Córdoba, la central sindical independiente y de funcionarios integrada en la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, consolidada como tercera vía sindical de ámbito estatal y sindicato mayoritario de la educación pública en Andalucía, en nuestra comunidad autónoma. Elena, nos alegramos mucho de que estés hoy aquí y desde ya te digo que espero que sea la primera de muchas ocasiones. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí hoy para poder hablar un poco de todo el panorama educativo, el 11 y lo que se tercie o creamos conveniente. Gracias. En fin, y lo hace Elena esto en unos días, ¿verdad?, en los que la comunidad educativa pues sale nuevamente a la calle, esa huelga de 48 días, que según el sindicato de estudiantes ha tenido un 90% de seguimiento, según la administración, según el ministerio, un 20%, como siempre los bailes de cifras. Sí, ese baile de cifras siempre es bastante habitual. No es una huelga, si quiero clarificar que en este caso es de estudiantes, no se ha sumado el sector educativo. El sector educativo lo hizo ya el año pasado, la última ocasión que tuvimos fue el 24 de octubre, si la memoria no me falla. Bueno, es legítimo que los estudiantes pues quieran reivindicar pues los recortes que efectivamente es innegable y algo muy objetivo se están produciendo en la educación, ¿vale? Quizás la otra cara de la moneda o la cara desagradable de esta moneda es que reivindicaciones que son muy legítimas y que son muy ciertas pues puedan desembocar en actos violentos que monopolizan, quiero entender que minorías, ¿no?, pero que enturbian absolutamente pues lo que, insisto, son reivindicaciones legítimas. Y es que ya son 14 las jornadas de protestas convocadas por el sindicato de estudiantes contra Wert. Las primeras son estas, en 2014, hoy pues nos encontramos en el día de hoy justamente, día 27 de marzo, con unas 50 manifestaciones por toda la península, por todo el país y, como decimos, convocada expresamente por el sindicato de estudiantes, pero eso sí, apoyada, respaldada por grupos políticos como Izquierda Unida y por algunos sindicatos que se han querido pues manifestar que están de acuerdo, que quieren formar parte, aunque sea en espíritu, de ese bloque crítico. Sí, como digo, a Dios gracias, vivimos en una sociedad democrática y cada uno pues puede tener libertad de opinión, de expresión y de decisión. Insisto en que CESIF no nos hemos sumado a esas movilizaciones. Sí que se tiene constancia fehaciente de la postura de CESIF en toda esta política de recortes, porque son muchísimas la batería de actuaciones que desde nuestra organización sindical CESIF, como en intersindicales con otras organizaciones sindicales, se han llevado a cabo. Y es que en la educación son ya 7.500 millones de pesetas, todavía andamos con el chip de las pesetas, 7.500 millones de euros de recorte el que se ha efectuado. Entonces es una situación grave, hablo en el conjunto estatal, y se ha producido un ERE de 50.000 trabajadores docentes puestos en la calle. Entonces ahí queda y tenemos constancia, hay ley de presupuestos y bueno, se tiene que hacer ruido, no sé si a cualquier precio, insisto, porque aunque son legítimas todas estas manifestaciones, pero creo que no hay que perder el norte y hay que tener también muy controlada pues cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos esa situación. Ahí andamos haciendo números con 12 leyes educativas en los últimos 40 años. La enseñanza, Elena, pues se ha convertido en una de esas banderas que los partidos de turno pues izan para mostrar su llegada, su victoria, y la comunidad educativa en particular y la sociedad en general siguen reclamando ese pacto por la educación. Cada vez nos parece más utópico. Efectivamente. Es una pena y mi discurso muchas veces, bueno, puede ser muy recurrente, pero no es recurrente. Lamentablemente es que es una realidad, pero se está utilizando la educación como un elemento de contienda política. Entonces, pero realmente te cuestionas y criticas si
¿Se quiere solucionar la situación grave que entiendo está padeciendo la educación en nuestro país, con las tasas tan altas de abandono escolar y de fracaso escolar? ¿O tenemos la oportunidad ahora de yo quito lo mío, pongo lo tuyo y tú quitas lo mío? No es serio, porque la educación de un país, el futuro, la sociedad del mañana, depende de la formación y de la educación que reciban los ciudadanos. Entonces, incluso inmersos en una crisis como la que estamos viviendo, la salida de esta crisis, la vía principal y fundamental, pues debe de ser una apuesta por la educación y que contáramos con políticos que tuvieran altura de mira y que se dejaran de sus rifirrafes, de sus diferencias y además y fundamentalmente también que se contara con el profesorado. Por supuesto que en la educación hay incidencias de distintos elementos y personas de la comunidad educativa, pero la piedra angular del sistema educativo, una clave fundamental, deben de ser los docentes. Y los docentes tienen un conocimiento muy preciso de qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no puede funcionar. Y se está desoyendo sistemáticamente la voz de los docentes y eso se echa en falta, como he mencionado. Por una parte, esa altura de miras, de ser capaces de sentarse en una misma mesa y establecer unas líneas comunes para mejorar la educación en nuestro país, y por otra, que se cuente con el profesorado, que no se está contando con él. Como decía Federico Mayor Zaragoza, al frente de esa plataforma Stop Ley Wert se ha escuchado más al político que al docente, al profesional, que también es uno de los grandes pues afectados por esta Ley Wert. Hablabas antes de ese compromiso, de esa altura necesaria de los políticos, pues en este sentido parece ir José Ignacio Wert, el ministro de Educación, cuando pues dice y pone sobre la mesa y se compromete a que si el Tribunal Constitucional considera que pues en su totalidad o en alguna parte el texto pues no puede recibir ese visto bueno, esa luz verde, que dimitirá. No sabemos si eso se producirá sí o no, pero lo que está claro es que el propio Gobierno ya advierte esa necesidad de limpiar un poco una imagen que ha sido enturbiada no solo ya por la LOMCE, sino por determinadas declaraciones que ha realizado al respecto, ¿no? Claro, yo creo que a este ministro lo recordaremos por sus pésimas declaraciones, ¿no? Esa referencia que hace de si el Constitucional lo estima, yo creo que es un brindis al sol, como otro cualquiera. Y además es que también cuestiono muy mucho si esta reforma educativa, que reforma pero actúa como patrón, utiliza la LOE, ¿no? Si era necesaria ahora mismo. Sinceramente creo que ahora mismo, con la situación en la que estamos inmersos de crisis, pues posiblemente no era el mejor momento. Sí de hacer reformas, no a lo mejor con el rango de ley, pero sí de hacer, más que reformas, una inversión adecuada en educación, una inyección económica importante, donde no se esté restando como se está restando en sustituciones, como se está restando en las plantillas, como se está restando hasta las propias retribuciones del profesorado. Ojo, la motivación del profesorado incide en muchos aspectos, pero este aspecto también es importante para él, ¿no? Y estar continuamente en el ojo del huracán, en las críticas directamente que ha hecho el ministro Wert u otros responsables políticos hacia el profesorado y cuestionando la labor de los docentes y de la enseñanza pública con los resultados escolares y no haciendo autocrítica de qué es lo que está ocurriendo en la educación y cuáles son las causas realmente de por qué tenemos los resultados que tenemos. La senda de los recortes no es buena, ni muchísimo menos, y no va a ninguna parte. Y podemos ser responsables, asumir la situación que tenemos, pero se tiene que hacer una optimización de los recursos. Sí que se puede invertir o incrementar los recursos en educación y detraerlos de otras partidas presupuestarias que posiblemente no sean tan imprescindibles ni necesarias. Y hablando de presupuestos, las comunidades autónomas, pues cada una por su parte, pero todas ellas, incluidas las del PP, reclaman ya pues
conocer esas cifras de las que dispondrán, y es que, bueno, lo decía Montserrat Gomedio, la secretaria de Estado, insiste en que lo que se ha producido con Bruselas es una reunión de tanteo. No sabemos hasta dónde llega ese tanteo y hasta a partir de qué punto, hasta dónde pues será necesario volver a establecer la comunicación, pero la cuestión es que el tiempo apremia, ¿no? Claro, ya hay un calendario publicado y ninguna reforma educativa se puede acometer sin una inversión económica que realizar. Ya se ha sacado la cifra de los 400 millones de euros que del Fondo Social Europeo se van a dar, digamos, se van a acometer con esta reforma. Al parecer, la mitad de esta cuantía pues, va a ser dirigida hacia la formación profesional básica, ¿no? Se hace una apuesta importante hacia la formación profesional. Pero claro, todavía hay muchos interrogantes. Actualmente pues vivimos en un país donde hay competencias educativas por cada una de las comunidades y se le asigna un presupuesto determinado y claro, me quiere o me impone esta reforma educativa, pero con qué dinero puedo manejar y cómo lo puedo vehicular esta reforma educativa. Una ley huérfana en cuanto a esa financiación que lógicamente de momento pues no se puede hacer frente a ese proyecto, y estamos a unos meses recordando pues aquello que ya denunciabais, ¿no?, en torno a la ley de educación andaluza. Nos encontrábamos con una coyuntura similar, ¿no? Sí, la situación económica, como bien dices, pues es muy importante y una ley de financiación pues sería lo necesario para acometer una reforma educativa, ley de financiación que no existe con esta ley, ¿no? Y efectivamente la situación es exactamente la misma y es idéntica de hace unos meses y la situación no mejora, sino que en el día a día casi que empeora, o por lo menos la moral de los docentes pues está cada vez más minada, ¿no? Por eso ya en su día CESIF manifestaba su rechazo a la nueva ley, aduciendo pues desconfianza y desinterés por la enseñanza y educación pública, los recortes en recursos que ya has mencionado, tanto materiales como humanos, y el que la ley pues sea una modificación parcial de la LOE, ¿no? En realidad tampoco estamos cambiando, como decías, el fondo de la cuestión, ese debate que sí que es cierto que se suscitaba hace décadas y al que no se le da solución, ¿no? Claro, se utiliza como patrón la LOE, se modifican algunos artículos, se introducen otros, se ataca la enseñanza pública, en tanto en cuanto no se hace una apuesta decidida por la enseñanza pública, equiparando las dos redes, la red pública con la red concertada. Se va a ceder suelo público para creación de centros privados concertados. Se van a ampliar los conciertos, tanto en número como en la periodicidad de los mismos, ¿no? Pasan de tener de 4 años a 6 años. Se van a crear centros escolares, centros docentes a demanda de puestos docentes. Entonces creemos que si ya existen esos puestos docentes en la enseñanza pública, pues no tiene sentido pagar un puesto escolar 2 veces. No se está apostando por la enseñanza pública y la enseñanza pública garantiza la cohesión social, la igualdad y la universalidad de la educación, donde la enseñanza concertada no llega en los sitios más recónditos, allí está la enseñanza pública. Y esa defensa a ultranza de la enseñanza pública volvía a ponerse de manifiesto en esa asamblea provincial celebrada el último mes del año pasado, en la que se renovaban los cargos del comité ejecutivo. La candidatura que lideras era refrendada por unanimidad y en tu discurso pues volvías, ¿no?, encarando esos siguientes 4 años a defender la educación pública como garantía de futuro basada en la independencia, la modernidad y la profesionalidad. ¿Qué va a caracterizar, Elena, esta nueva etapa que sigue siendo tan complicada, tan difícil, pero que aún así pues enfrentáis y afrontáis, ¿no?, con toda la ilusión del mundo? Sí, efectivamente, quizás sea del tiempo que tanto mi equipo como yo estamos en CESIF, pues la más complicada porque a la educación también ha llegado la crisis, ¿no? Y efectivamente hacemos esa apuesta por la enseñanza pública. Hace unos años llevamos una campaña muy bonita que era que no teníamos el corazón partido, ¿no?
No se puede estar por un lado y por otro lado, ¿no? O estás en la pública o estás en la concertada, pero no se puede tener esa dualidad, porque muchas veces, por desgracia, los intereses de la pública chocan con la concertada y los intereses de la concertada, sobre todo lo que es el reparto a lo mejor de recursos económicos, ¿no? Esa apuesta decidida la tenemos. El trabajo y el empeño de mi equipo, pues cuento con magníficos profesionales en mi equipo, muy profesionales en el trato con los docentes, y lo que hacemos y va a ser nuestro baluarte, pues va a ser la defensa a ultranza de esa enseñanza pública y el estar muy al pie de obra y muy en contacto con el profesorado para saber realmente cuáles son sus demandas y qué es lo que necesita el profesorado. Algo que además materializáis y bueno, pues de esta manera queréis fomentar entre la ciudadanía con campañas como la que se activaba a finales de febrero, coincidiendo con la apertura pues, del periodo de matriculaciones para el curso escolar 2014-2015. Si es público, es bueno. Sí, es una campaña muy bonita que hemos emprendido. Ya la emprendimos el año pasado, pero quizás este año con una campaña publicitaria mucho más atractiva, ¿no? Queremos poner en valor pues los magníficos recursos personales y materiales que la escuela pública puede ofrecer. Por supuesto que hay carencias, pero tenemos un valor muy importante porque tenemos el baluarte mayor que tenemos es el profesorado y tenemos los mejores profesionales, pues sin menospreciar en absoluto ni que se entre en la dialéctica pública concertada, pero la enseñanza pública tiene unos magníficos profesionales y entendemos que hay que consumir enseñanza pública. Sí. Y más en momentos de crisis sistémica, ¿no? Encontrábamos al presidente de CESIF Andalucía, Francisco Hidalgo, diciendo que una decisión como esta llega a tener casi un valor plebiscitario, ¿no? Es toda una decisión de conciencia ciudadana, ¿no? Efectivamente, es que se cunde comúnmente, claro, y a tenor de lo que comentábamos antes, con declaraciones de nuestros dirigentes políticos haciendo leña hacia la enseñanza pública, pues claro, se crea una opinión de lugar, se crea una, quizás es muy fuerte decir animadversión, ¿no?, hacia lo público. Entonces hay que ser más corporativista, hay que sacar pecho hay que ser. Hace unos años nuestra campaña electoral última era el orgulloso de ser docentes, ¿no? Orgulloso de ser docentes y orgulloso de ser docentes de la enseñanza pública. Y sin embargo hay que apostar, ¿no?, por la convivencia de los diferentes modelos, así lo pedía la plataforma para la mejora de la escuela pública, ¿no?, que sea posible ese escenario sin conflictos. Un escenario sin conflictos donde, bueno, puedan existir ambos modelos. Existe la enseñanza concertada, una realidad en nuestra sociedad y, como he mencionado antes, no hay que menospreciar, ¿no? Tuvo su razón de ser esa enseñanza concertada en la coyuntura, digamos, de transición, donde se quería universalizar la educación a toda la ciudadanía o alcanzar mayores cotas de escolarización. Bueno, se concertó, pero bueno, hoy por hoy no tiene, entendemos desde CESIF que no tiene tanto sentido ese aumento de los conciertos y ese aumento también temporal de los conciertos, porque hay una oferta amplia de enseñanza pública como para que se tenga también que aumentar la concertación de la misma. Y la situación del personal docente, pues que ha estado también muy presente, lógicamente, en muchas movilizaciones contra la Ley Wert, contra este texto, pues posibilitaba, ¿no?, propiciaba que CESIF Andalucía pusiera en marcha ese Está pasando en mi centro, esa plataforma reivindicativa al servicio del profesorado que nos muestra pues en el día a día esa brecha abierta entre el discurso oficial y la realidad educativa. Un colectivo que, como se demostraba en esa Semana de Acción Mundial por la Educación, pues es esencial, es la piedra pues axial, fundamental, y es que sin profes pues no hay escuela, Elena. Claro, como he mencionado antes, pues el profesorado es la piedra angular del sistema educativo. Un profesorado motivado, un profesorado reconocido. Quizás el gran problema en la actualidad, aparte de lo económico, de los recortes,
pues que no está suficientemente reconocido el profesorado. Se tiene que hacer una apuesta decidida por el profesorado. No se está haciendo en tanto en cuanto se están empeorando sus condiciones laborales, se está aumentando su horario lectivo, se está perdiendo su especialización, se están mermando sus retribuciones, se está cuestionando su trabajo. Esa no es la vía, es fundamental el recuperar una visión del profesorado como una piedra angular del sistema, como, no voy a decir como el salvador, pero mientras no se haga una inyección económica importante, no se reconozca su labor, difícilmente pues esto pueda salir a puerto, ¿no? Pueda salvarse la situación de la mejor manera, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que hoy por hoy el que nuestro sistema educativo funcione y que podamos contar también, por supuesto que tenemos resultados significativamente mejorables, infinitamente mejorables, pero también se está haciendo una gran labor educativa en los centros y tenemos muy buenos profesionales que ahí está quedando su trabajo y constancia también en los resultados que están teniendo los alumnos en pruebas de diagnóstico y en las distintas evaluaciones, que en datos globales por supuesto que son muy mejorables y es donde se toma el pulso. Pero hay que hacer una apuesta por el profesorado, dejar de lado los discursos políticos, ¿vale? Y en esa campaña que hemos iniciado, pues lo que queremos es que tome la tribuna al profesorado y nos diga realmente qué está ocurriendo en su centro, que el discurso político se aleja en exceso de la realidad de las aulas. Un colectivo que es efectivamente, ¿no?, el pilar fundamental, la piedra angular pues de ese sistema educativo y que sin embargo ha perdido en las últimas décadas mucho de su autoridad, de ese reconocimiento social y algo que afecta además también a su imagen frente a los propios alumnos y que les hace más vulnerables todavía en momentos como este en el que también nos preocupamos por la violencia en las aulas, no solo perpetrada contra los alumnos, sino con los propios educadores, ¿no? Efectivamente, podríamos distinguir dos tipos de violencia, ¿no?, en las aulas. Una violencia de alta intensidad, que son cuestiones puntuales que ocurren en los centros, no es, digamos, lo habitual en el día a día, pero sí se están dando ese tipo de situaciones. Y lo que me parece más peligroso de esas situaciones puntuales, pero que sí que están ocurriendo, que se tratan de tapar por parte de la administración educativa, de acallar, e incluso a veces me atrevería a decir de culpabilizar al profesorado. Son quizás botones de muestra muy particulares que conozco, ¿no? Pero también se da lo que es una intensidad, una conflictividad de baja intensidad, con conductas disruptivas, con falta de respeto hacia el profesorado, que eso sí que forma parte del día a día, eso no son hechos puntuales, ¿no? Entonces eso está produciendo también, por supuesto, que toca la moral del profesorado, que impide dar clase con normalidad, pero que redunda negativamente en los resultados de los alumnos. Entonces se necesita, así lo recoge la LOMCE, ¿no?, un reconocimiento de la labor docente a través del reconocimiento como autoridad pública de atentado, y que en el Código Penal pues está tipificado hacia los funcionarios, empleados públicos, ¿no? Pero sí es fundamental esa autoridad, que se le reconozca al profesorado, pero sin considerar que la autoridad caiga en el autoritarismo, no es lo mismo, ¿no? Pero sí es preciso que se le dé esa autoridad al profesorado. Congelaciones salariales, ratios que aumentan y nos alejan pues de esa excelencia educativa, solo posible atendiendo a la diversidad y caminando hacia la individualización, que no lo digo yo, bien. Lo cierto es que continúa el trabajo hacia pues que se haga praxis realmente de todo eso que hemos puesto sobre la mesa, que se permita al profesor hacer su trabajo, seguir educando en condiciones adecuadas. Vosotros habéis dicho desde CESIF que
al margen de que no estéis de acuerdo con la ley WERT, pues estáis más que dispuestos, ¿no?, a colaborar en lo que se pueda, y de hecho ya lo estáis haciendo a través de esa aplicación que podemos encontrar hoy para smartphones, ¿verdad?, también para tablets, con toda la información de la ley, que no se diga que no se conoce efectivamente. En este caso, Elena, la información es poder, ¿no? Sí, total y absolutamente. La información es poder y tratamos de utilizar las nuevas tecnologías porque hoy por hoy es un arma potentísima de estar muy en contacto con los docentes, ¿no? Entonces se ha puesto esa aplicación, por supuesto, el uso de lo que es toda nuestra plataforma de correo electrónico, de páginas web y de estar muy en contacto con el profesorado. El diálogo está abierto, siempre ha estado abierto cara a la administración, es la que se ha cerrado a que exista un diálogo fluido con docentes y con el resto de la comunidad educativa, pero nosotros seguiremos trabajando para que se oiga nuestra voz, para que se recupere lo perdido, para que volvamos a la situación que se tenía como mínimo antes de la crisis, para podernos poner a trabajar mano a la obra e, insisto, estar muy en contacto con el profesorado. Sí. Pues Elena, se nos ha acabado el tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y, como decíamos al inicio, te invito todas las veces que podáis acompañarnos para analizar más detenidamente esta LOMCE, que va a seguir dando mucho que hablar. Mucha guerra, sí. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Elena.